dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el título de estudio, ¿cierto?, es la ley de Cristo. Está en el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Tentaron al Señor, ¿cierto? Tentaron al Señor los fariseos, preguntándole, ¿cierto?, acerca de esto. Jesús le dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, a Jehová nuestro Dios, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra la ley de Cristo, en el amor. Por el amor de Cristo, hermanos, nosotros somos salvos de la ley. No que no esté la ley ni cumplamos la ley. En Cristo nosotros cumplimos la ley. Él no vino a abolir la ley, a destruirla, Él vino a cumplirla. Y en su totalidad que la cumplió, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la ley de Cristo tiene que ver con el amor en los unos a los otros. Tratando, ¿cierto?, nosotros con muchos hermanos, somos una gran familia espiritual. No solo la Iglesia Bautista de Benecer de Mulchen, sino que muchos hermanos a través del mundo. E incluso algunos que no son bautistas, distintas denominaciones. Porque aquel que cree realmente en Jesucristo como su Señor y Salvador, ese es salvo. La fe, ustedes saben que viene por el oír. Y el que cree en el Señor tiene a Cristo en su corazón. Es creer de todo corazón, no es creer como cree la gente en el mundo intelectualmente. Creer como se nos ha enseñado a creer. Somos la familia más grande que existe en el mundo, ¿cierto? La familia más grande, pero ¿nos cuidamos unos a otros como familia? ¿Qué pasa cuando un miembro de nuestra familia está dolido con alguna aflicción, cualquiera esta sea? ¿Qué hacemos? Vamos todos en ayuda, ¿cierto?, de la necesidad que tenga un ser querido, si es uno de nuestros hijos, uno de nuestros hermanos. Pero ¿qué pasa cuando uno de nuestros hijos, qué pasa cuando uno de nuestro entorno, nuestra familia, falla? ¿Qué pasa cuando uno de la familia cristiana falla? Todos queremos pisotearle. Todos queremos pisotearle. Todos queremos destruirle, crucificarlo, como algunos pueden decir, ¿cierto? Pero no es correcto. ¿Quién es perfecto para juzgar al otro? ¿Quién es perfecto para juzgar al otro? Misericordia quiero, dice el Señor. Pero la arrogancia de la santidad de algunos, sin ser tan santo, destruye la comunión o la poca estabilidad que pueda tener un cristiano. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado. El libro de Gálatas 3:26 dice, puesto que todos sois hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos todos hijos de Dios realmente. La familia Guerra está ahí, Dios los bendiga. Todos realmente hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando uno falla? ¿Le pisoteamos? ¿Queremos hacer leña del árbol caído? Entonces debes mirarte. ¿Eres perfecto ante los ojos de Dios? ¿Eres irreprensible? ¿No tienes nada de qué avergonzarte? Porque ante nosotros, la comunidad cristiana, ante nosotros como la familia de Dios, es muy probable
que podamos escondernos secretos y pecados unos a otros y aparentar una, vaya la redundancia, tener una apariencia de piedad, de santidad. Y como dije, nos arrogamos santidad sin ser tan santo en el sentido sin pecado, porque somos santos. Pero esto no es de nosotros, es de pura gracia, de misericordia. Somos santos porque Cristo nos santificó en la sangre que Él derramó. Somos santificados en la cruz del Calvario mediante la sangre derramada por Cristo. Entonces, tenemos un Padre en común, tenemos un Padre que es un Dios de amor, de misericordia. La pregunta, sobrellevad así y cumplid la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, de la gracia, la misericordia. Dentro de los 600 mandamientos que hay para el hombre, un poco más directamente, el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No como el mundo te está amando, el amor realmente en Cristo. Y yo creo que a la Iglesia Bautista Benecer, y yo voy a hablar por la Iglesia Bautista Benecer, que tenemos mucho conocimiento, porque hay mucho conocimiento de la palabra. Hay hermanos que me citan versículos de memoria, niños que me citan versículos de memoria sin entender lo que dicen, y amén por ello. Pero muchos de los mayores también citan versículos de memoria y van a este libro y al otro libro, pero no tienen el conocimiento espiritual muchas veces que esto significa. ¿Por qué? Lo mismo que pasó con los fariseos. Los fariseos conocían la ley, ya lo he dicho anteriormente, pero les faltó el amor que tiene el espíritu de la letra. Solamente tenían la letra, pero faltó el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, hay amor, porque Dios es amor. Y el espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, donde está el espíritu, hay amor. Y eso faltó a los fariseos y falta a lo mejor a la Iglesia Bautista de Benecer de Mulchen. Por esto nos vimos, digamos, complicados, acongojados, tristes, porque no sabíamos qué estaba pasando. Es por eso que hemos hecho esta reunión, para verles, saber los que están ahí. Habían poco respuesta a las predicaciones que se estaban haciendo online. 50, 60 visitas cuando son mucho más. Nosotros de afuera tenemos 20 o 30 personas que nos visitan, de afuera, de la iglesia. Entonces dije yo, ¿qué está pasando? Bueno, es uno por familia, no somos tantas familias. Lo que pasa es que la familia es numerosa. Bien, entonces yo creo que nosotros estamos fallando un poco en cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, hermano, es la ley del amor, de la misericordia. Yo voy a ir a ahondar un poco más en ello. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Usted tiene realmente a Cristo en su corazón? ¿Usted realmente cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Si usted cree, Cristo ya entró en usted. No tiene que abrir la puerta porque Él entró. No tiene que decir te recibo, Señor Jesús, porque Él ya entró. Porque Cristo mora en todos los creyentes, en Él, por supuesto. Porque la fe es lo necesario para poder tener a Dios en nuestra vida. Entonces, preocúpese, hermano, preocúpese, amigo, de realmente que Cristo esté en su corazón, para que pueda entonces cumplir la ley de Cristo. Si Cristo no está en nosotros, nos vamos a morder y a comer unos a otros. Y el amor de Dios no va a estar en nosotros. Y Dios es amor. De tal manera, no nos olvidemos que nos amó Dios. Aún el libro de Corintios, cuando está hablando en Corintios capítulo 13, habla del amor. Dice,
hay profecía, hay esto, hay lo otro, pero mayor de todas las cosas que es el amor. Y hoy día, ¿qué permanece? El amor. El amor nunca deja de ser. Dios nos amó antes de la creación y nos va a amar por toda la eternidad. Entonces, Juan 3:1, mirad con cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Estoy en 1 Corintios 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero qué pena que el mundo escuche de nosotros hablar mal de nuestros hermanos. Qué pena que el mundo vea que preferimos a ellos del mundo y no preferimos la iglesia. Ah, reunión con los hermanos. No, yo no voy. Hermano, el amor de Cristo es un amor sacrificial. Yo no tengo que buscar lo mío, tengo que hacer la voluntad de Dios. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros debemos andar bien con los vecinos, con los parientes, con toda la gente, pero mayormente a los de la familia de la fe. Cuando la iglesia invita a una reunión, sea donde sea, hermano, tú aprendes a negarte a ti mismo. Es que no voy porque me cae mal, es que no voy por esto. Olvídate, el amor de Dios, el amor de Cristo, estuvo por usted y por mí, aún siendo enemigos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más si somos hijos de un mismo Padre, de una misma fe? ¿Cuánto más si tenemos un mismo bautismo? Entonces, hermano, ¿realmente la ley de Cristo está en nosotros? La ley de la gracia, del amor, de la misericordia, de la compasión, y agregue usted todo lo que quiera agregar hacia la ley de Cristo en nosotros. Es difícil, muchas veces no está de esa manera. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. No digo que no le hagamos bien al mundo, debemos ser buenos con los vecinos, con todo el mundo, que vean en nosotros personas diferentes. El mundo no nos conoce, porque no conocen a Dios. Pero muchas veces tenemos más amistad con el mundo porque dejamos de lado a Dios. Amamos a Dios solamente muchas veces de labios y de oído, pero nuestro corazón está lejos. ¿Dónde está? ¿De dónde emana el amor? ¿Cuál es el símbolo o el dibujo que hacen los enamorados? Un corazón, ¿cierto? A veces con una flecha, un corazón sufrido, partido, o un corazón con una flecha de Cupido. Me tocó Cupido, dicen algunos. Entonces, ¿cuánto nos preocupamos por nuestros hermanos? Piénselo, medite. Debemos preocuparnos más. Ahora, si yo no lo quiero hacer de corazón, tengo que hacerlo porque es parte de los mandamientos. Amados los unos a los otros. Es parte de los 600 mandamientos para el hombre. No solamente los 10. Hermanos, si nosotros cumpliéramos solamente los 2 mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumpliríamos toda la ley. Toda la ley. Porque todo se encierra ahí. Porque usted por amor no cometería adulterio ni fornicación. Porque usted por amor, ¿cierto?, a Dios no dejaría congregarse. Porque por amor a Dios no dejaría de leer. Porque por amor a los semejantes no robaría. No estoy diciendo que sea así. No robaría, no mataría, no haría tantas cosas. Todo se encierra en estos 2 mandamientos. Entonces debemos ser entendidos de esto. ¿Qué hacemos cuando un hermano cae? ¿Qué debemos hacer? El libro de Gálatas, el capítulo 6, verso 1 dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidado con la arrogancia. ¿Cómo puedes hacer esto? Mira lo que estás haciendo. Mira.
cuando la forma es otra. Hermano, Dios te ama y con lo que tú estás haciéndole daño a la persona que amas. Estás haciéndole daño a aquel que te amó de tal manera. Ten cuidado porque tú puedes caer. El que no cae resbala, es como en la casa del jabonero. Tener cuidado, el que no cae resbala. Ten cuidado. Mientras más alto espiritualmente te crees, más grande es tu porrazo. Por eso decía delante la arrogancia. Hágalo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No seas tú también tentado. No piense que usted no va a caer. Cuidado, mire que el que está seguro, mire el que cree estar firme. Juan, 1 Juan capítulo 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Iglesia Bautista Benecer de Mulchen y hermanos que escuchan a través de este mensaje. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. No es nuestra costumbre pecar, pero muchas veces nos resbalamos, muchas veces caemos. Si no es pecado de hecho, muchas veces de omisión. Muchas veces porque no hacemos lo que debemos hacer, ya es un pecado. Recuerden que estamos ante la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Jesucristo, a la medida de la estatura de la santidad de Cristo. Entonces, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo su Hijo. Padre, perdóname, he pecado. Como David, el rey David, un hombre amado de Dios, que Dios pudo decir un corazón conforme al de Dios. Un corazón que amaba a Dios, que estaba lleno de fallas y problemas, pero él lloraba cuando cometía algún error, alguna falta. Lloraba, perdóname Señor, no soy digno, soy un gusano, soy miserable. Y así debemos sentirnos de verdad. Pero cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, es quien nos mueve y nos hace entender estas cosas. 1 Juan 1:4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dios no quiere que perdamos el gozo de la comunión con Él. David llegó a llorar y a suplicar, Señor. David amaba al Señor, tanto que Dios dice, mi hijo David hará todo lo que yo le pido. Y muchos de nosotros también estamos haciendo todo lo que Dios pide, pero somos faltos. Dios no quiere que perdamos el gozo. Estas cosas se escriben para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, David rogaba por el gozo. No dejes que el gozo de ser hijo de Dios se pierda, hermano. No lo hagas. Por lo cual también perdón, 1 Tesalonicense 3:5. Pablo preocupado por la iglesia, porque Pablo sabía lo que él sentía. Lo dijo en Romanos, miserable de mí, porque hago lo que no quiero. Porque lo que quiero hacer no lo hago. Eso hago, lo que no quiero hacer, miserable de mí. Y Pablo, preocupado por los de Tesalónica, dice ahí en Tesalonicenses capítulo 3:5, por lo cual también yo soportar más esta, ¿cómo le llamo? Qué pena que no estamos juntos para decir, no soportar esta incertidumbre que tengo. ¿Cómo estará la Iglesia Bautista de Benecer? La incertidumbre que tenía hasta hace un tiempo atrás. ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Estarán todos? ¿Cuántos habrán decaído? ¿Cuántos no van a volver? Estarán todos. Pablo estaba en esta misma condición, no quiero compararme con Pablo, por lo cual yo no pudiendo soportar más esta incertidumbre, no dice eso, envié para informarme de ustedes, no sea que hubiese tentado el tentador. El tentador está ahí, si tentó a Jesús, ¿por qué no a nosotros?
y que nuestro trabajo resultase en vano. Si trató de tentar a Jesús, ¿no cree que a usted le puede tentar? Por eso debemos guardarnos, protegernos. Y lo principal es la ley de Cristo. El amor de Cristo en nosotros, el amor de Cristo por los demás. Cumplir la ley de Cristo para que el tentador no nos tiente. Porque por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a nuestro semejante, segundo mandamiento que dice el Señor, hermanos, nosotros no vamos a querer ofender ni a Dios ni a nuestro semejante y no vamos a cometer tal fechoría ante los ojos de Dios. Falta, pecado, pero una fechoría. Santiago 1:13. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No, es que todo esto es la voluntad de Dios. Cuidado. La voluntad de Dios es que tú seas santo, nosotros seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos santos a la medida y a la estatura de Cristo. Es que Dios me dejó caer. No, Dios no te va a dejar caer en tentación. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, para poder estar firme. Así que no digamos que de parte, siempre está la salida, hermano. Los judíos, para no caer en pecado y en tentación con los gentiles, cruzaban a la vereda al frente. ¿Cierto? Pero nosotros muchas veces vamos y nos metemos ahí, en la fiesta, en el baile. Así que tenemos que tener cuidado porque hay un dicho común, el que saca miel va a salir pegoteado. Hace poquitos días atrás, mi hermano Jeremías y el primo, ¿cómo se llama? Julito, tienen que haber sacado miel estos días, me imagino. Y la verdad es que queda todo pegoteado, hermano. Por mucho lugar. Hola, Zúñiga Moren. Hola, beso. Qué bueno poder predicar así, bien familiar. Así que lo que se van agregando los van mostrando, los van mostrando, los vamos a ir saludando. Entonces debemos aprender a restaurar. Pero hay requisitos. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Cómo puedes andar en el espíritu, satisfacer los deseos de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, andad en el espíritu. Uno de los requisitos para restaurar es andar espiritualmente. No el que se cree espiritual, no el que tiene la arrogancia de santidad o espiritualidad, no. Miren, los más espirituales, como David, como Pablo, se sentían miserables. Y dime, hermano, sinceramente, ¿no te pasa que cuando tú estás bien con el Señor, cuando estás leyendo, entendiendo y viendo la palabra, te sientes tan distante, aunque estás cerca? Pero es tanta la santidad de Dios, es tanto su perfección, que no sentimos nada. Miserable. Bueno, eso es parte de la espiritualidad. La arrogancia de que yo soy mejor que el otro no es ser espiritual. Es soberbia, cuidado, porque la soberbia, la altivez y todas esas cosas van juntitas. Gálatas 6:1 dice, con espíritu de mansedumbre, cuando queremos restaurar a un hermano. Debe ser, si alguien está en pecado, no quiere decir que lo vamos a dejar, pero cuidado, tú que eres espiritual, hazlo, pero si tú no te sientes espiritual, ni te metas. Ora, Señor, límpiame, Señor, para poder ver la basurita que está en el ojo de mi hermano, porque no puedo ver.
Es tanta la mugre que tengo en mis ojos que no alcanzo a ver. Límpiame, Señor. Y ojalá yo pudiera, tal vez en mi falta, decirle, hermano, no es bueno porque yo me siento tal cual como tú, pero no es arrogancia. ¿Cómo estás haciendo esto? Cuidado. Espíritu mansedumbre. Romanos capítulo 5, verso 1. Así que los que somos fuertes, y se refiere a los que están firmes. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero eso tratamos. Nosotros no somos perfectos y miramos la imperfección de los demás. ¿Quién es perfecto? ¿Quién es santo? Santo. Santificado es una cosa, pero santo es otra. ¿Quién es irreprensible? Aprendamos a mirar con amor a los hermanos. Eso estoy hablando de la iglesia. Cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Pero estoy seguro de que vosotros, estoy en el 15-14 ahora. Pero estoy seguro, hermano, que vosotros, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. ¿Está lleno de bondad? ¿Lleno de conocimiento? ¿Lleno de amor? De conocimiento bíblico, para no decir lo que tú crees o lo que tú piensas. Dios dice así. La Biblia dice esto, hermano. Dios quiere que hagamos esto. ¿Quién se va a oponer a lo que Dios dice? Pero con un espíritu de mansedumbre, para que podáis realmente amonestarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces queremos reprender a los nuevos? ¿Cuántas veces queremos reprender a los nuevos? Si nosotros, siendo viejos, no hemos aprendido a ser santos, si aún tenemos problemas en la casa, si aún tenemos problemas en el trabajo, si aún no estamos leyendo la Biblia completamente, ¿queremos pedir a los demás? Muchas veces he dicho que queremos apagar o cubrir nuestra falta mostrando la falta de los demás. Nuestras debilidades queremos cubrirla, nuestra falta de espiritualidad mostrando lo de los demás. No es así, hermano. Usted tiene que ser mejor porque es mejor que el mejor. Eso debe ser. Mejor porque es mejor que el mejor. ¿Qué, perdón, ¿dónde me perdí? Ya. Usted que se cree sabio y entendido debe tener un espíritu de mansedumbre. Cuando al conversar muchas veces o muchas personas dejan entrever la falta del otro, pero muchas veces, hermanos, no es con un espíritu de restauración, sino con un espíritu de Cristo, un espíritu de crítica y más bien un espíritu de chisme. Mire, me he enterado de esto y de lo otro. Tenga cuidado con esas cosas porque le hacen daño. Le hacen daño al Espíritu Santo que mora en usted. Entonces no lo contristemos ni apaguemos el Espíritu de Dios en nosotros. Como les dije, la Biblia habla, Cristo dijo a los fariseos, saquen la viga que está en su ojo para que puedan ver la paja en el ojo ajeno. No es necesario que todo restaure. Es necesario que yo esté bien. Que yo esté bien para que mi hermano esté bien. Dios no ha llamado a nadie a restaurar. Es el Señor el que restaura. Solo por consejo bíblico la gente se va restaurando. Segundo de Tesalonicenses, el capítulo 3, 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta o por medio de esta predicación, a ese señalarlo y no juntéis con él. Si alguno está en alguna falta y no se quiere someter a lo que estamos enseñando,
debemos señalarlo y aún no juntarnos con él para que se avergüence. Más el 15 dice, no lo tengáis por enemigo, sino a molestarnos como hermano. Cuando alguien en la casa se porta mal, cuando la Jacinta se porta mal, ¿qué hacemos? No molestamos a todos los hermanos, solamente a la Jacinta, ¿cierto? Pero no por eso deja de ser hija, no por eso deja de ser hermana. Entonces, no debemos tenerlo por enemigo, sino a molestarlo como hermano. ¿Pero qué hacemos nosotros? La otra vez dije, la iglesia es la única entidad, gracias, tengo mi diccionario aquí. La iglesia es la única entidad que deja votados a los caídos o abandona a los caídos. Hermanos, no debe ser así. Hemos cometido error. Nuestra iglesia ha sido muy lenta para castigar y condenar a los hermanos. Pero hay iglesias que tienen este gozo o este don de castigar y reprender a los hermanos. Hermanos, nosotros, claro, hemos llegado a hacerlo por algunos motivos, ¿cierto? Para que el nombre de Cristo no sea pisoteado. Pero es tiempo de restaurar a todos los que están caídos, a todos los que han abandonado tal vez, no la fe, porque yo creo que la fe sigue intacta, pero han abandonado el redil, la iglesia por algún motivo. Así que debemos preocuparnos. Son hermanos. Claramente dice, si alguno no obedece, si alguno no están dando lo que le estamos enseñando, mostrando, ¿cierto? Mira, no hagas esto, no hagas lo otro, y persiste en hacerlo, hay que separarlo, tenerlo por gentil, para que tenga vergüenza, pero no lo tengas por enemigo. Todos nuestros hermanos que se han ido de una u otra manera son nuestros hermanos, son amigos. Debemos restaurarle. Tal vez no para comer en el mismo plato por un tiempo, pero debemos restaurarle, ¿cierto? Como hermano. Así que vamos a pensar en esto. Si tienes a alguien con el cual te has enemistado, es tiempo de que cumpla la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor. El amor. El amor de los unos por los otros. De tal manera nos amó Dios. Muchos preguntan, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es esa, el amor. Que os amemos los unos a los otros. Segundo mandamiento, lo dio él. Como dice Gálatas capítulo 6:1, considerándonos a nosotros mismos, con un espíritu de mansedumbre, no sea que podamos resbalarnos y caer. El 2, sobrellevar los unos, Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo los quiero llevar a 1 Corintios capítulo 9, verso 21, específicamente. Pero aquí hay un contexto del apóstol Pablo, 9:21, a ver, sí. 9:21. El contexto es que Pablo aquí dice, me he hecho a los judíos, judíos. Me he hecho a los que están con la ley como si yo estuviera con la ley, estando sin la ley. Me he hecho a los que están sin ley como si fuera sin ley, estando yo con la ley. Me he hecho a este lo otro y a este lo otro por amor. Eso es el amor. El aprender a negarse a sí mismo. Y dice el 21, a los que están sin ley como si yo, 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino que bajo la ley de Dios. Entendiendo que la ley no se vino a abolir. La ley la vino a cumplir Cristo y en Cristo la hemos cumplido nosotros. Estando yo sin ley, como si estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno, si esto hago por causa del Evangelio
para hacerme copartícipe de él. Entonces, ¿qué dice claramente? La ley de Dios, aprender a negarnos nosotros. Ponte a cuenta. Ponte a cuenta. Es que yo no me voy a humillar. Cuidado. El Señor se humilló a tal punto que dejó la gloria de Dios para venir a este mundo, hacerse hombre, pagar como pecador sin cometer pecado alguno por amor a usted, por amor a mí. Dejemos el orgullo y la soberbia. Aprendamos a restaurarnos los unos a los otros, a estimularnos al amor, a las buenas obras y a la amistad. La iglesia de Jesucristo no es de otra manera. Es una iglesia llena de amor, bondad. No tan solo que la veamos nosotros, sino que el mundo pueda verla. El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios, pero somos más conocidos por el mundo que por Dios muchas veces. Entonces tengamos cuidado. ¿Puede una persona ser restaurada? Sí, todos pueden ser restaurados. Incluso tomar a su ministerio, ser restaurado al ministerio. Diáconos, tesoreros, en fin, cualquier ministerio que tenga. Uno de los únicos ministerios que no puede ser restaurado es el del pastorado. Un pastor no puede ser restaurado a su ministerio o reintegrado a su ministerio. Puede ser miembro de la iglesia, sí, pero cuidado. Pero todos los demás ministerios de la iglesia pueden ser restaurados. El ministerio de la música, el ministerio de esto y lo otro, puedes con un tiempo, darle un tiempo. Hay que disciplinar, hay que nuevamente enseñar a los hermanos la gracia, la misericordia y la ley de Cristo. Hermanos, Dios les bendiga.